Estamos ya nosotros calentando ya los motores aquí, retomando la clase de la semana pasada. Así que saludos allá al grupo en Chile, que me encantó, que mi alumna me mandó un saludo muy especial. Va unos abrazos ahí particulares a los que se reúnen en Estados Unidos. Hay lugares, varias ciudades acá en México que nos hacen el favor de conectarse con nosotros. Los que están en la ciudad trabajando, bienvenidos a nuestra continuación. Les prometo que hoy debemos terminar esta meditación. ¿Sale? Muy bien. Quiero que vayan a sus hojas. Ustedes tienen el material allí en el Zoom. Y estuvimos viendo de estas dos selecciones el tremendo legado del abuelo, ¿cierto? Esta fe contagiosa, la fe contagiosa que nosotros podemos legar. Por eso yo les decía a los que están en presencial hace un momento, antes de entrar a Zoom, que me estoy tomando ciertas oportunidades con mis nietos. Sé que no es mi primera responsabilidad ya, bendito Dios, porque aún tienen a su mamá que está 100% presente allí, y yo equipé a su mamá, que yo espero que multipliques la capacidad para sembrar en sus hijos, pero no quiero desperdiciar ninguna oportunidad que yo tenga. ¿Por qué? Porque eso le enseña la abuela, o eso enseña el abuelo. ¿Me explico? Entonces, este abuelo tuvo una tremenda influencia. La importancia de la cultura, este pensamiento multicultural que recibió Simón Pérez a partir de la educación en idiomas que recibió de su mamá. Mínimo 3 idiomas. Se sabe de San Pablo, que dominaba al menos 5 idiomas en el primer siglo de nuestra era. Lo mismo hablaba en arameo con el grupo común de la gente, que se volteaba y hablaba en griego, y en un griego refinado. Entonces, tenemos que ser ambiciosos al ir formándonos. No importa, por favor, desde Simón Pérez para acá, la edad no cuenta, ¿de acuerdo? Para mí ha sido del documental la mayor inspiración. O sea, ya cuando me quiero quejar digo, no, o sea, no hay manera. Digo, sí quiero, pero no quiero yo. Entonces, tenemos que aprender para compartir. Porque el conocimiento que no se da, no se desarrolla, no trae fruto. Entonces tenemos que compartir con otras personas. La mamá tuvo esto. Hablábamos del valor del legado de la fe, cuando el abuelo le dice, nunca dejes tu fe. En esta despedida, cuando se ven por última vez, ellos no lo sabían. Pero qué tremendo puede ser una frase que le digas a una hija, a un hijo, esta mañana que los despediste al trabajo o los despediste al colegio. La última frase, ¿qué fue lo último que te escuchó decir? ¿Qué fue la última palabra? Lo van a recordar, lo último que me dijo mi abuelo, mi papá, mi mamá, los que están rodeándome. Y eso fue, nunca dejes tu fe. Y se lo dijo la persona más influyente de su vida. Porque hay niveles de influencia, pero este abuelo fue un abuelo 100% presente y fue intencional con el nieto. Y era un rabino, era un maestro de la ley judía, pero me encanta porque apenas puedo imaginar el dolor de Simón Pérez al enterarse que, entre otras personas que amaba, su abuelo fue asesinado, quemado vivo por los nazis. ¿Cómo es que la fe lo pudo ayudar a superar esto? Solo Dios, solo Dios. Y luego considerábamos, bueno, y ahí estábamos hablando de esta porción de la Escritura cuando San Pablo está escribiendo en su segunda carta o segundo mail a este jovencito Timoteo, cuyo papá era de origen griego, su mamá era judía. Les explicaba la semana pasada que lo más probable es que ella no haya elegido el esposo, sino que vivían en una época en que los esposos, los matrimonios eran literalmente un negocio. Y entonces probablemente incluso por la nacionalidad, algo que se parece mucho a lo que pasa en el norte, ¿cierto?, de nuestro continente, se casan para obtener la ciudadanía de algún país que sea superior en alguna manera. Los griegos seguían siendo muy importantes dentro del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano conquistó muchísimo
del mundo conocido entonces a través de las guerras. Fueron grandes estrategas, guerreros, fueron personas violentas y construyeron para sus conquistas grandes carreteras que quedan hasta el día de hoy en Europa, mucho legado. Pero no pudieron superar a los griegos en el intelecto. El Imperio Romano griego había conquistado el mundo intelectual del mundo. Tan así que aún con toda la grandeza del Imperio Romano, el idioma principal era el griego. Entonces, podemos tener muchas clases de conquistas. Nosotros tenemos que elegir. Y me gusta cuando Pablo le dice a este jovencito entonces, dentro del medio en que te desarrollaste, tú fuiste elegido según lo que dice el poeta hebreo, desde antes de la fundación del mundo. Tú, esta mañana, ustedes y yo, fuimos pensados y diseñados para este tiempo y esta hora, para que nosotros sirviéramos a los propósitos eternos de Dios. Más allá si fuiste un incidente, si no eres un hijo, no fuiste una hija o un hijo deseado, esos son pamplinas. Dios dice, no te detengas en minucias. Antes de llegar al vientre de tu madre, tú estuviste en mi mente. Y yo te formé y hoy día lo vamos a ver, para cosas muy buenas. Entonces, más allá de las circunstancias de Timoteo, más allá del tipo de a lo mejor de cinismo que podía manejar el papá, hubo una abuela, Loida, y su mamá, Eunice, que tomaron la fe judía y la sembraron en el hijo, al punto de que ellas no podían imaginar que 21 siglos más tarde de su existencia, note esto, hoy estaríamos hablando de un muchachito que creció en un pueblo ínfimo, seguramente, a lo mejor ni siquiera era conocido, pero llegó a ser el líder de la comunidad de fe que Pablo instauró en Éfeso. Quienes vayan conmigo al viaje, vamos a tener la oportunidad de estar en Éfeso, en este centro, el centro más importante de la comunidad de fe que se desarrolló en el primer siglo, teniendo una visión de caminar sobre el piso original de hace 21 siglos. Es una experiencia muy especial. Pablo utilizó esta plataforma para enseñanza pública en un auditorio que se conserva hasta el día de hoy, con cupo para 25,000 personas, hace 21 siglos, que se sigue usando hoy día todavía para eventos musicales y artísticos. Ahí está, usted se puede parar en la plataforma e imaginar a San Pablo apóstol dando sus discursos de hace siglos, de una palabra tan pertinente entonces como ahora, o ahora tan pertinente como aquella época. La número 4 allí, en sus hojas, segunda Timoteo 1:6, ¿recuerdan? Estuvimos viendo esto de échale fuego al fuego, es decir, aviva la llama. Hazte responsable de las capacidades que te he dado. ¿Sabe que una de las cosas más impresionantes que nosotros recibimos, y esto es evidente en la vida de Simón Pérez, es el hecho de que se confirma que somos individuos, miren, con una carga de fuerzas y debilidades únicas. Y nos hemos concentrado más en las debilidades siempre. Usted se da cuenta de esto. Estuve hace unas semanas atrás con un grupo de empresarias dándoles una charla motivacional y les hice hacer un pequeño ejercicio de escribir 5 cosas positivas de ellas mismas al principio de mi charla. Se tardaron lo que no imagina. Pero si yo les pusiera a hacer el mismo ejercicio para que coloquen las cuestiones negativas, nos falta papel, y más si es de otro, ¿verdad? Porque pues si yo estoy sucia, él está cochino, ¿verdad? Entonces, hasta que al final de la charla les hice hacer nuevamente el ejercicio y pudieron por lo menos escribir 15 características que empiezan a reconocerse. Nosotros fuimos creados con habilidades extraordinarias
Dicen los que saben de genética física que uno nace con por lo menos 400 habilidades naturales. Note. Estoy hablando de habilidades físicas solamente. Estoy hablando de habilidades a nivel emocional, intelectual. Mínimo. Los nerds, los sabios, los genios, del 100% de esas desarrollan entre el 5 y 7%. O sea, el resto, sin comentarios. Pero el punto es que le dice, porque además, fíjense bien, eso es lo natural, ¿de acuerdo? Pero cuando usted y yo llegamos a Jesucristo y tenemos esta fusión, nuestra alma con su alma, Dios Espíritu Santo viviendo en nosotros, esas habilidades se potencian. La Biblia le llama dones. Y parece una palabra muy rebuscada, pero en realidad es un regalo añadido a los que ya nos dieron en forma natural. Y si el Santo Espíritu, según lo que escribe el libro de los Hechos, Lucas lo deja registrado, capítulo número 1, el verso 8 y 9, el Espíritu de Dios es la dinamita del cielo. Imagínate que llega la dinamita a tus habilidades naturales, las potencia y entonces el mundo se tendría que sacudir como con Simón Pérez, sin hacer mucho ruido, porque él no fue un hombre dado a la cuestión bélica, era un hombre en busca de la reconciliación, de la paz, como lo fue Gandhi en su época. Hay guerras que se pueden ganar de muchas maneras. Estos dos hombres en particular de las historias de los personajes del mundo moderno son esta gente que ganó verdaderas batallas siendo pacificadores. Jesús, en parte de su sermón en la montaña, dice que son doblemente felices aquellos que son pacificadores, o sea, los que promueven la paz, que van buscando la reconciliación. Y tal vez una de las características más interesantes de Simón Pérez en su época, considerando el área, por eso para este tiempo, para esta hora y el lugar donde nos fuimos puestos, fue su aporte, de ahí que fue parte del premio Nobel, fue su aporte por la reconciliación con los pueblos árabes, o por lo menos esa fue su búsqueda. El punto es que Pablo le dice a Timoteo, necesito que estés enterado como para qué eres bueno. Y a eso te hagas responsable de que Dios Espíritu Santo lo potenció. Ahora, quiero que te hagas responsable en lo siguiente. Ponle a eso pies. Porque la gente dice, no, eso ya lo leí, eso ya lo sé, no, yo lo estudié, tengo una licenciatura, ¿y eso qué? Yo también tengo un libro de recetas ahí, pero de recetas de comida, pero pregúnteme, o sea, no paso de ahí. Le mandé un meme a una de mis amigas estos días que decía que al menos ya sé hervir la leche, o sea, algo he aprendido. Pero no tiene caso que toda la teoría quede como algo barato ahí. Hay tanta belleza en ti, en mí. Y no me refiero a nuestra apariencia, porque eso es subjetivo, bastante subjetivo. Pero es esto de sumarnos. Hay lugares acá suficientes, chicas, vénganse, no irrumpen nada, vénganse. Pueden desocupar esa parte del medio, por favor. Bienvenidas, bienvenidas. Me encanta que estén aquí. Entonces tenemos que avivar, chicos. Avivar. Esto es nuestra responsabilidad. No, por favor, deja de culpar a tus padres. Deja de culpar al gobierno. Deja de culpar al mundo. Hazte responsable de lo que a ti te corresponde. Una de las tantas lecciones que han enriquecido mi vida como persona ha sido la vida de mi mamá. Mi mamá aún vive, ella es una señora bastante grandecita. O sea, eso me gusta porque así yo no estoy tan grande, pero ella está muy, muy grande. Pero yo creo que les he contado esto, pero me hace muy bien recordarlo. Ella nació y creció en la época en que las niñas no estudiaban. Con mucho esfuerzo llegó a tercero de primaria.
aprendió a leer y a escribir y tuvo la gran ventaja y el privilegio de haber conocido a uno de los Nobel de la literatura chilena, que fue Gabriela Mistral. Y ella puede relatar de su último año de colegio, cuando dice que llegó al colegio, a la escuelita del rancho, del campo, y tuvo la oportunidad de escucharla. Y a partir de allí se propuso una niña de tercer año, de primaria, que nunca dejaría de crecer por ella misma. Y entonces la lectura la hizo filosísima, muy aguda ya. Y luego no se dejó. Y entonces algo que grabó mucho en nosotros, por lo menos yo lo recuerdo, y mire que soy bastante selectiva con los recuerdos, fue que ella soñaba con que nosotros pisáramos los lugares que ella leía en los libros. Y nosotros llegáramos a las personas que hubiese deseado ella llegar. Y así ha sido. Ambiciones que nos pueden cambiar la vida. Si nosotros ponemos empeño, dejémonos de basura de la cultura mediocre que dice que el que nace pa' maceta no sale del corredor. Yo sí creo que quiero salir del corredor si yo quiero. Es lo que Dios dice. Ven que mi origen no es el corredor, sino es el corazón de Dios. No es que yo haya sido el resultado de una violación. No es que yo haya sido el resultado de unos padres que no me desearon. ¿Qué sé yo? No. Fui antes de todo eso un deseo profundo de Dios. Así como pensó a Simón Pérez para ese tiempo, para esa hora y para esa zona del mundo. Todos podemos hacer esta labor maravillosa. Busque por favor Efesios capítulo 2, verso 10, si alguien lo lee así con voz de trompeta para que nos escuchen los de Zoom. Sí, por favor, Teresita, fuerte. Pues somos la obra maestra de Dios. Ya. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Así que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros. Qué maravilla, qué maravilla. Nota la traducción. Somos la obra maestra de Dios. Obras maestras de Dios. Por cierto, el lunes ya está en plataforma nuestra 9ª temporada de Podcast en Raíces. Este lunes próximo ya está en la plataforma. Empezamos por considerar algunos encuentros acerca de este ser, lo que Dios nos pensó que llegáramos a ser. No a hacer, sino a ser. Esta inspiración, esto que sopló Dios, a eso se le llama inspiración, ¿de acuerdo? Sopló, dice, su aliento de vida en un barro inerte. Y fue el hombre, según Génesis, un ser viviente después del soplo divino. Así que tú y yo portamos, sea que estés consciente o no, lamentablemente la mayor parte de nosotros no lo tenemos consciente o no lo hacemos consciente, que nosotros cada vez que tú respiras, estás recordando tu origen divino. Será por eso que cuando estamos en conflictos emocionales y nos estresamos, una de las recomendaciones más importantes y primarias que se hace es respire profundo. Y suelte despacio, porque algo pasa cuando oxigenamos intencionalmente el cerebro, que las aguas turbulentas se calman. Nos hace bien, pero cada vez que respire agradezca su origen divino. Y empieza a decir, sí tengo ganas de asesinarla. Más que, la neta del planeta es esa, pero te lo dejo a ti, renuncio a... Leí algo interesante de este teólogo católico, el señor Rohr, que me encanta, y dice, la contraparte de la fe no es la duda, sino es el control. Y generalmente nosotros, lo que en primer lugar nos frustra con los hijos, con el cónyuge, con la sociedad, con todo, es no poder, yo con los aviones en una época de mi vida, ¿sí sabe? No me gustaba viajar en avión porque perdía todo el control. O sea, ¿cómo?
quiere terrible y no decir, yo quiero bajarme en la siguiente nube. Pues no, ¿verdad? No había timbre para ayudarme con eso. Una persona naturalmente controladora como yo, no hay ser humano que no lo sea, solo que a uno se nos nota más que a otros. Y yo lo evidencio sí o sí. Entonces, bueno, para mi fe ha sido necesario, para encontrar mi propósito, bajarle el control que pretendo sobre las cosas y dejar a Dios ser Dios es una lección que nos tomará el resto de la vida. Porque así es la única forma de que nosotros encontramos propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Según lo que San Pablo dice, eres la obra maestra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora quiero que te la creas. ¿Soy la obra maestra de Dios? La creación es maravillosa. Lo dice el poeta. O sea, todo alrededor dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento lo anuncia. Pero nada de esa belleza extrema se compara a que tú y yo, el ser humano, somos su obra maestra. Y hasta que nos la creamos, vamos a poder evidenciarlo. Y eso se evidencia en la misma porción paulina, dice, para buenas obras. Y no me refiero a dar limosna, sino que a ti te use o te dejes usar por Dios para beneficio de todos cuantos te rodean, con tu manera de hablar, con tu tema de conversación, con el contenido de tus bromas. Yo viví mucho tiempo encerrada y presa, no, deja tú lo encerrada, presa de un sistema religioso absurdo, ignorante y castrante, que me habló de Dios, de un Dios severo, lejano, impersonal. Y durante ese tiempo me tomé la vida tan en serio que me volví amargada. Y yo lo lamento profundamente. Creo que es lo único que lamento de toda esa temporada de mi vida. Hasta que Cristo apareció. Y entonces, este fin de semana pasado, tuve una despedida de unos grandes amigos. Mi vida ha estado, como tu vida, pero en forma personal, muy particular, por mi oficio. Mi vida está cargada de bienvenidas y de muchas despedidas. Muchas más de las que quisiera. Siempre nos estamos despidiendo en todo caso, pero esto es como muy a propósito. Pero después de despedirme de estos amigos que se cambian de ciudad y por cuestiones familiares y demás, de sentirlo mucho, porque fueron personas muy cercanas a mi alma, ella me escribió anoche algo que me encantó a propósito de mi comentario y me dice, entre muchas experiencias que vivimos juntos, habrá una que no terminaré de agradecer, que me hayas hecho libre de un sistema religioso para mostrarme al Cristo alcanzable, en libertad. Ya me puedo morir en paz, de verdad, porque creo que nosotros fuimos creados para hacer el bien y aún hablando de Dios podemos estar haciendo el mal. Si yo le impongo cadenas religiosas a las personas, formas religiosas, así se debe hacer, así se debe vestir, eso no. O sea, a ver, yo te muestro a Cristo. Tú decides qué hacer con Cristo. Cristo está disponible para ti y para mí en la misma medida. Y cada uno va a tener de su gracia, de su amor, de su apoyo, de su risa, de su alegría, de su gozo, de su bondad, de su perdón, lo que quieras. Recuerden lo que les dije la semana pasada. Podemos estar sobre la roca, pero tener el conocimiento de Cristo, pero en las tormentas nos vamos a caer de la misma y destruir de la misma manera de los que están en la arena. A menos que cabemos en Cristo y fundamentemos nuestra conciencia. ¿Qué fue lo que pasó con Simón Pérez? ¿Ven? A pesar de no tener esta relación consciente con Cristo, tuvo una pasión muy profunda con el Dios de sus padres.
que es Dios Padre. Para el judío, un judío común, ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos no reconocen a Cristo como el Mesías. Pero ¿eso qué importa? Si Cristo hizo todo en la cruz para que ellos fueran redimidos. Así funciona. Es maravilloso. Pero me gusta cómo es que Él buscó desarrollar su propósito. Y dentro del desarrollo del propósito tuyo y mío, chicos, está en no pretender ser otra persona. En ningún rubro. Yo sé, a mí me encanta la estatura de Sonia. Ya no lo logré, amiga. Hago todo lo posible por subirme a mis tacones de 3 pisos. Y definitivamente, pues, curvilínea, pues ya, el cuello. Y eso, hay que hacer algunos ajustes, creo. Hola. Entonces, siempre queremos algo, ¿viste? Cuando era adolescente, tuve una cantidad de cabello impresionante. O sea, usted no puede imaginar. Y lo tenía, pues, muy chino, muy. Y entonces, por cuestiones religiosas, me estaba prohibido cortarme el cabello. Puras tonteras que luego inventan las religiones, ¿verdad? Pero bueno. En tanto tuve la oportunidad, me lo corté, pero fue terrible porque no tenía para un buen corte. Entonces los chinos se destaparon por cualquier lado y esto era desastroso. Pero vivía yo en una época feliz donde me importaba un bledo. O sea, yo vivía varios años, ahora ya no. Ya no salgo sin maquillaje porque qué culpa tiene el mundo, ¿verdad? Pero en aquella época, bendita juventud, pero no estaba agradecida con mi cabello. Y siempre pensé, qué terrible tener tanto cabello. Pero si no fuera por todo el cabello que tuve, ya no tendría, porque se me ha caído una cantidad impresionante. Es falsa apariencia de los chinos, ¿eh? Pero ¿ven que nosotros no terminamos de aceptarnos? Sobre todo en nuestra apariencia. Siempre queremos ser algo más. Y no se digan las habilidades. Y tenemos un conflicto, incluso esto lo empezamos a sembrar con los niños. Debiera ser como tu hermano. Debiera ser como tu primo. Pero si ni Dios quiso que fuera, porque lo querría Él, ¿cierto? Les digo que estaba contando estas historias a mis nietos y estábamos con la historia de Sansón. Ellos ya se la saben, pero yo tratando de innovar la historia y de añadir algunos puntos. Me dice el mayor, abuela, pero él tenía el cabello muy largo. ¿Por qué lo tenía tan largo si él era un hombre? ¿Verdad? Y entonces ya le expliqué. Bueno, hay la fuerza que Dios le dio a Sansón por dentro para su propósito. Tenía una evidencia externa. Pudo haber sido la nariz grandota. Pero fue el cabello. Esa era la evidencia externa de la fuerza interna. Y la razón era para cumplir un propósito de salvaguardar a los israelitas del ataque constante de los filisteos, que por cierto siguen dando lata. La franja de Gaza no es otra cosa que la tierra de los filisteos. Sigue dándole lata y así va a ser. Y entonces, Sansón tuvo esta característica externa de la fuerza interna. Y entonces les dije, estaban los 3, ¿ve? 6, 4 y 2 años. Y entonces, tratando de ser creativa, porque la palabra de autoridad marca la conciencia, ¿cierto? Entonces les dije, bueno, ustedes tienen una fuerza interna tan grande para cumplir un propósito hermoso. Y le dije a Fran, el mayor, tú tienes una habilidad impresionante para trabajar el arte. Es un niño que desde los 3 o 4 años dibuja animales con detalles casi a la perfección. Pero así súper sofisticados. Tiene un par de pocitos que se le hacen aquí cuando ríe. Y, en fin. Entonces le dije, esas son señales externas de donde Dios va a usar tu vida a medida que crezcas. Nomás hay que desarrollarlas. O sea, cuando lo vamos descubriendo, sonríe mucho porque tus pocitos van a llamar la atención a las personas y tú le vas a poder hablar del amor de Cristo. Y tus trabajos con tus manos van a ser maravillosos porque puedes hacer grandes cosas en favor
tuyo y de otras personas. Así va a ser la evidencia externa de tu fuerza interna. Y luego el de 4 me dijo, ¿y yo, abuela? Entonces, y yo buscando, ¿verdad? Tenía que buscar. Y entonces él tiene una característica de que cuando juega, ama los automóviles, pero los ordena por tamaño y por color. Y entonces ya sabrán que se pone histérico porque el hermanito chico pues le deja muy poco rango de oportunidad de utilizar ese orden. Entonces le dije, mijito, y les dije, tú tienes una capacidad de organización impresionante, naciste para ser un líder de masas. Vas a poder hacer cosas grandes para que Cristo sea conocido y tú además vas a ser beneficiado. Además tus ojos, porque tiene unos ojos extraordinarios. Tus ojos van a ser como la luz de Dios para otras personas. Y entonces estaban muy emocionados, ¿ve? Entonces yo les dije, y Fran no tiene que parecerse a Angelo, por eso tienen características diferentes y especiales. Y entonces me dice el mayor, pero abuela, ¿y mi hermanito chico? Porque pues tiene 2 años. Tiene un grito tan agudo, pero impresionantemente agudo. Y entonces le dije, mira, ese va a ser el cantante que nos va a sacar de pobres. Cada uno de nosotros tiene un cúmulo. Me pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida? La gente dice, yo no tengo tiempo para aprender de Dios. Yo no tengo tiempo para visitar un hospital. Yo no tengo dinero para dar. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Quién te dijo que tenías que tener dinero si tienes manos para producir? ¿Quién dijo que tenías que tener un cuerpo perfecto si tienes un cerebro funcionando? Pero nosotros nos hemos quejado y siempre todo el mundo tiene la culpa. Por eso estoy así. En estos años de servir como consejera me he encontrado con miles seguramente a estas alturas de mujeres sobre todo, en una queja constante de sus problemas relacionales, románticos, matrimoniales y familiares. ¿Y sabe cuál es el punto muy común? Es que prefiero vivir un infierno mientras alguien me sostenga. Y no tienen que ser mujeres golpeadas o maltratadas físicamente, sino aquellas que son violentadas emocional e intelectualmente por un marido o por un cónyuge, porque también he encontrado casos de hombres, son menos comunes, al menos ellos se abren menos. Y yo lo primero que les hago ver es, mírate al espejo y ve toda la belleza que hay que estás mirando. Levanta tus manos, las puedes mover, tus pies te funcionan. Te has podido mover hasta mi oficina o al café que nos vemos. Significa que puedes hacer mucho más con tu vida que estarte lamentando. Mire cómo somos. No, es que hasta que yo me case. O sea, no. En la casa, decía alguien por allí que el matrimonio es como esto de los, ¿cómo es? Válgame, estas cajitas que suben y bajan y nos llevan. Los elevadores, gracias. Que mientras los que están adentro quieren salir, los que están afuera quieren entrar. Porque nunca estamos conformes con lo que tenemos. Que si por soy niño quiero ser grande, si porque soy grande, ya, ¿por qué la niñez? Deje de lamentarse. Deje de añorar épocas pasadas. Disfrute este momento y pregúntese qué puede hacer Dios a través de mí en beneficio de otros. Dice San Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios, el primer capítulo, que fuimos consolados por Dios para ser de consuelo a otros. Así que si tú has recibido consuelo en algún momento, tienes una deuda, tienes que compartir consuelo para que esto pueda cumplir su propósito. Si tú tienes una casa, tienes que compartirla con alguien para que cumpla su propósito. ¿Por qué cuando la gente tiene dinero, una de las primeras cosas que pasa es que se compran una mega casa? Dijo la envidiosa. No les envidio nada, porque yo vivo en una cosita chica.
¿Para qué quiere lo que tiene? Para cuando vengan los hijos, no hombre, pues ahora hay Airbnb, ¿verdad? Hace como 3 meses, y esto me ha pasado en toda mi vida, esto así, quien me conoce sabe que esto es así. Estaba un día en casa y trajo Dios a mi memoria a una persona que tengo un aprecio particular. Y ella vive solita, es mamá soltera, no tiene familia aquí y asiste a una de nuestras comunidades de fe. Y en forma particular, digo, no es la única, pero Dios puso mucha carga por ella. Y la pregunta que el Espíritu de Dios trajo a mi conciencia fue, ¿qué hace ella y su hija después de cada celebración dominical? Cuando usted va a misa, ¿se pregunta qué hace el resto? ¿O aquí se quebró una taza y cada quien para su casa? Note. Y entonces tenemos algunas semanas en que le dije, nuestra mesa es tu mesa, nuestra casa, porque nosotros decimos, en mi casa, tu casa, pero pues no me invitas, oye, o sea, hágame la buena, ¿verdad? Ve que estamos llenos de frases, estamos llenos de conocimiento, pero poca práctica. Ay, tanto pobre este país, ¿cómo está? ¿A qué pobre estás ayudando? Empieza a ayudar a uno y déjate de reclamar. Cumple tu propósito de ser el bien divino para uno. Si podemos ser para muchos, pues qué padre, ¿no? Pero si no, al menos dejaremos la queja, estos gobiernos, estos no sé qué, y entonces mis padres, y entonces mi genética, y entonces la pobreza, entonces la gasolina. Entonces lo que Dios te ha dado no lo estás usando. No estás cumpliendo tu propósito. Parte de la clave de Simón Pérez fue saber reconocer que él no era una persona bélica. Por eso nunca aceptó participar en el ejército. Y sin embargo fue el líder de ellos llegado su momento. Él sabía de cuál era la trinchera con la que debía pelear para ganar para su gente. No tenemos que parecernos a otro, porque ni siquiera Dios quiso eso. Ese es el argumento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ni la voz, ni la habilidad, ni la estatura, ni el color. Tú eres la obra maestra de Dios para cumplir sus propósitos y en ese sentido eres perfecto. Entonces, cuando uno se lo cree, va por la vida con otro porte. Puedes creerlo. Ok, alguien lea a Josué. Así, pero necesito una voz súper trompetosa. Dale, Josué capítulo número 1, los versos 6 al 9, amigo, por favor. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Ajá. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Ajá. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas Ajá. y te irá bien Wow. por donde quiera que vayas. Hasta ahí. Hasta ahí déjalo. Mira, porque quiero tomar esa última frase. Ve que nosotros pensamos que un deseo es que te vaya bien. ¿Cierto? Es un buen deseo que nosotros tenemos. No quiere decir que estemos muy convencidos que te vaya bien, pero lo decimos por protocolo meramente. Pero hay el secreto de la Biblia para que nos vaya bien está ahí, aunque nadie nos lo desee. ¿Pueden volver a leer ese verso, por favor? ¿Cuál? Ese. ¿El 9? El 9. El 9. Sí, dale. ¿Es el 7? El 7. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. Ajá. No desobedezcas Ahí está. una sola de ellas y te irá bien Claro. por donde quiera que vayas. Por donde quiere que vayas. ¿Cuál es el secreto? ¿A qué? No batalles. Conoces a Cristo y le obedeces. No por obligación, sino por asombro.
A Santiago, apóstol, llama la ley de Cristo a su enseñanza. La ley que, a diferencia de la ley mosaica, que era de hierro, la ley de Cristo es la ley del amor. La ley que puede conquistar cualquier medio, cualquier corazón, cualquier circunstancia. Y dice, si tú cumples la ley, y ahí le hace mención de la ley de Moisés, te va a ir bien. Y la gente a veces dice, ¿por qué a mí no me va bien? No me preguntes a mí, pregúntate. Y no es porque te estás yendo mal por castigo, sino que muchas veces nos ha ido mal por ignorar la ley de Cristo. Fíjense, una vez, muy en mi estilo, vengo manejando en una carretera federal, venía con una amiga hace muchos años atrás, y me detiene un federal en un pueblito que estaba cruzando. Y entonces, yo nací argumentadora. Y entonces me cuesta controlar esa parte, sobre todo cuando considero yo que estoy frente a una injusticia, ¿verdad? Y entonces le digo, a ver, deme 3 razones para que usted me haya detenido. 3, ¿eh? Y entonces me nombró y le dije, ¿y cómo sé yo que esos artículos están allí? Y ella me dijo, esa es su responsabilidad. Si usted es chofer, debiera saber cuál es la ley. Ándale. Entonces, por sí o por no, le dije que iba a saber si me llevaba con su jefe y nos fuimos hasta la oficialía. Claro, pagué mi multa igual, ¿verdad? Pero al menos fui libre de mi argumento. Pero no me olvido de la lección. Cualquiera nos puede meter el dedo en la boca si nosotros ignoramos nuestros derechos y obligaciones. Muchas veces en esta vida nos ha ido mal por ignorar la ley de Cristo, la ley del amor. Porque haciendo las cosas bien, según lo que estipula Cristo, no significa que todo va a salir a pedir de boca. Te lo digo yo. Pero al menos sabrás que no fue por omitir obediencia, sino que obedeciendo. Lo comentaba esto con mi hija en algún momento, con una de mis hijas hace unos meses atrás. ¿Por qué me pasa esto si yo hice todas las cosas bien? Hacemos, y vine de vuelta, hacemos las cosas bien porque esa es la voluntad de Dios. En esta vida no hay garantías, pero sembramos lo correcto. Pero al menos queda nuestra conciencia entre Dios y nosotros libre. Pero que no quede por nosotros. ¿Por qué nosotros? Me hace ruido esto. ¿Por qué nosotros queremos abundancia financiera si somos mezquinos? A ver, utilice su sentido común, por favor. El dinero, según San Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, es semilla. Semilla. Capítulos 8 y 9 de segunda carta a los Corintios. Completitos. Te va a mostrar que el dinero es semilla. Donde lo siembres, cuánto siembres, es lo que obtienes. Por sentido común elemental. Sí, por eso es que yo soy una convencida de que la relación con Jesucristo tiene que ver con una fe inteligente. A mí no me anden diciendo que yo soy discípulo de Cristo porque no tengo más nivel de ignorancia peor que el que puede tener. No. Para mí es sentido común elemental. Soy un ser maravilloso, no lo digo yo, sino porque he decidido creer que pese a las circunstancias de mi vida, he podido ir cumpliendo mi propósito porque me quedó claro hace algunas décadas atrás. Y que todo lo que he estado haciendo, y lo veníamos conversando con Ana una vez más, mi asistente, que me dice, Tiano, ya no me digas porque Dios y tú y tus historias. De la provisión de Dios para mi vida.
Podría escribir eso algún día, luego me da flojera escribir. Pero son cosas que son puntuales. ¿Por qué queremos que nos vaya bien como nación si todos quieren un soborno y sobornamos? ¿Por qué queremos bendición financiera si lo que dan en sus congregaciones es una limosna? La pura palabra ya te menguó. ¿Por qué queremos que haya fidelidad si yo soy infiel? ¿Por qué queremos honradez si yo soy ladrón? ¿Por qué queremos veracidad si yo soy mentiroso? A ver. Y entonces, no, yo no soy mentiroso. ¿Es en serio? Ráscale. La mentira es mentira y no hay color de mentiras ni tamaño de mentira. El pecado es pecado. No ande. Ay, es una mentirita piadosa. Nos encantó el invento religioso. No existen las mentiras piadosas. Mentira es mentira. Entonces nosotros vamos por la vida sembrando mal, esperando cosechar. A ver, ha sido más absurdo. Y además en el nombre de Dios. Asesinando poblaciones completas en el nombre de Dios y esperando que me vaya bien. ¿Se fija? Entonces, esto es una cuestión de desarrollar nuestro propósito que fuimos creados para hacer, ¿qué? Buenas obras, hacer el bien con todo lo que tengo. Y por cierto, yo les invito a ser parte de este proyecto. Este es un proyecto. Aquí no hay ganancias deshonestas de ningún tipo. Invierta en esto. Sea generoso. Ustedes que están en Zoom lo pueden hacer, fuera del país lo pueden hacer. No se queden sin la oportunidad de sembrar. El dinero es semilla. Seamos capaces de soltar, no la miseria que damos eventualmente. Porque tengo también testimonios de vidas que a mí me asombra su nivel de generosidad. Y bendigo a Dios por ello. Podría ser una lista enorme de cuestiones que se hacen en nuestra comunidad de fe, por ejemplo, donde hay un despliegue financiero enorme. ¿De dónde sale? Fíjese, de todas las comunidades de fe, no importa la religión que sea, las comunidades de fe del 100% son sostenidas solamente por el 20%. Y el 80% se rasca la panza y está esperando. Son consumidores solamente. ¿Usted es consumidor o esto es un dador? ¿Qué está sembrando? Porque su siembra le va a alcanzar a sus siguientes generaciones. Así funciona. Cumple su propósito. Para que te vaya bien. Abrace mucho y recibirá muchos abrazos. Sea amable y recibirá amabilidad. Y si no la recibe, al menos usted se queda sin la deuda. Porque dice, chis, a este ya no lo saludo porque mira cómo... Ese no es tu problema. Cómo responde el otro no es tu problema. Nosotros fuimos llamados a ser amables. Si la otra persona no lo es su problema, no el mío. Yo avancé hasta donde Dios me llama a ser. Porque nosotros decimos, no, si él no me saluda, yo no lo saludo. Si él no me perdona... Pero San Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con los otros. Hay una medida, hay una dimensión en la que somos responsables. Lo otro, si la otra persona no responde como yo espero, ese es su problema. Pero yo hice el bien y me irá bien en la medida que Dios considere, a menos que Él considere que yo necesito otro tipo de elección. Pero mi conciencia estará tranquila. Job, capítulo 8, verso 7. Ayúdenme con eso. Sí, por favor, Doc, dale. Tus primeras riquezas no serán nada comparadas con las que tendrás después. ¿Puedes leerlo más fuerte, por favor? Tus primeras riquezas no serán nada comparadas con las que tendrás después. Versión 1960 dice, puede que tu principio sea pequeño, pero tu final va a ser muy grande.
Me gusta una de las grandes frases que le tomé de este documental a Simón Pérez fue: podemos ser pequeños en territorio, pero grandes en conocimiento. Y son las cosas que yo quiero atesorar de un personaje como este. Que nosotros, los latinos, siempre estamos dando lástima. Estábamos hace muchos años atrás, fuimos invitados, quien fue mi esposo y yo, a un grupo, a una organización en los Estados Unidos, de donde nos visitaba eventualmente un maestro de Biblia, un teólogo. Y estaban por cambiar la mesa directiva y había un grupo selecto de personas que estaban allí para ser seleccionadas y luego lanzadas a la postulación. Y entonces, 2 o 3 de los varones que estaban allí le dijeron a Juan: tú debieras ser el próximo. Y Juan dijo: no, yo sé que esto no es lo mío. Conozco mi propósito, no necesito esta responsabilidad. Y entonces le dice uno de ellos: pues debieras, porque tienen muchos beneficios financieros. Y saben, me dolió, no porque yo sea mejor, sino que digamos que esa no es mi debilidad, pero me dolió. Los latinos siempre vemos a un güerito, aunque no sea necesariamente estadounidense, y estiramos la mano, nos pegamos con ellos para ver qué podemos sacar. Por eso los que tenemos, por ejemplo, un bazar, un lugar donde se recaudan donativos, nos damos cuenta de la miseria mental. En la mayor parte de los casos la gente va y dona lo que no les sirve. Por eso estamos como estamos. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? Le pasó a Abraham. ¿Se pueden imaginar el nivel de amor y hasta idolatría que desarrolló por ese hijo que esperó tantos años en su vida? Y luego Dios le dice: me vas a entregar a tu hijo, tu único. ¡Ah! Y no tengo idea qué conversación habrán tenido, pero el punto es que el texto bíblico declara que él tomó a su criatura y hizo todo el procedimiento. Hasta cuando lo iba a ejecutar, Dios intervino y proveyó el animal, porque lo lleva hasta la orilla para probar quién era primero en su corazón. Hay muchas maneras de tener pérdidas, pero si nosotros perdemos, mire, para mí hay 2 maneras de tener lana: robándole a Dios o robándole a los demás. Una tercera, la menos común, es el resultado del esfuerzo. Los hay. Pero toda la violencia y la maldad de este mundo tiene que ver con obtener ganancias que no me cuesten, si yo me puedo aprovechar de la otra persona. Eso es. Quítele eso al mundo y tendrá mucha paz. Mucha paz. Israel, yo les decía la semana pasada, el Israel moderno, de 1948 a esta parte, es un país en territorio muy pequeño, no mayor que la geografía de nuestro estado de Durango. Piense, el estado de Durango, si usted lo compara con Coahuila o con Chihuahua, que son enormes, Chihuahua es muy pequeño. Bueno, es más o menos las dimensiones geográficas de Israel moderno. Tiene aproximadamente un poco más de 7 millones de habitantes. Pero Israel sigue siendo punta de lanza en medicina, en ciencia, en literatura, en las artes en general. En los sistemas de desarrollo de riego que nosotros tenemos acá, eso es de origen israelí. Toda la tecnología que se usa en las lecherías acá es de origen israelí. Son punta de lanza en lo que te guste y son minúsculos. Y nosotros con 123 millones de habitantes estamos en miseria.
Uno de los secretos de Israel y de la cual Simón Pérez fue así protagonista es que ellos siguen la ley de Moisés, dando el diezmo de todo lo que entra a las arcas del gobierno. Puede que no sean discípulos de Cristo, pero la ley del diezmo se cumplirá. Ah, chis, si yo tengo 2 pesos, pues das 2 centavos esta remba. Pues si yo tengo 2 millones, oye, ¿cómo voy a estar dando 200,000 pesos? ¿Qué te pasa? Es lo mismo. El problema lo tenemos aquí. Seguimos siendo miserables. ¿Ve que todo redunda allí? Puede que nuestro territorio sea pequeño, pero puedo crecer en conocimiento. Eso no tiene límites y con el conocimiento puedo generar beneficio para otros. Él lo vio, él lo vivió, él se dio a sí mismo, este hombre. Y podemos aprender esa lección, increíble. Puede que tu origen sea pequeño, pero no tiene por qué tu final ser igual. Ese es el punto. Mateo 5:37, rápido, sí, por favor. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se añada viene del demonio. Me encanta esa traducción. Que vuestro sí, dice la versión 1960, sea sí. Y que el no sea no. Porque lo que es más que eso proviene del diablo, proviene del enemigo, proviene del chamuco, de como le llames. Mire esto. Otra de las grandes frases de Simón Pérez en su entrevista en el documental fue: si no cumples tus promesas, nunca podrás ser un líder. ¿Tus hijos creen en tu palabra? Lo dijo mi papá, es un hecho. Lo dijo mi mamá, es un hecho. Lo dijo mi amiga, es un hecho. Los que me conocen y viven cerquita de mí saben que tengo una fijación por la puntualidad. Es una fijación. No lo hago a propósito. Por más que le busco hacer tiempo, siempre estoy antes. Me siento profundamente frustrada cuando llego justo a la hora. Así que se puede imaginar cuando yo llego después. O sea, mal. No soy mejor que usted. Pero esa es una área no solamente de mi esencia, pero de mi disciplina, porque respeto profundamente el tiempo de los demás. Para mí es honrar a una persona. Y entonces, los que me conocen saben que cuando estamos citados a una reunión o lo que sea, a una junta o a un café, yo voy a estar allí varios minutos antes. Y más de alguien se pone nervioso. Y mis hijos aprendieron eso desde siempre. Siempre. Y ellos sabían que cuando yo llamaba a algún lugar a hacer algo, eso lo aprendí de mi papá. Mi papá nos decía, cuando pedíamos permiso, éramos adolescentes, para, no sé, alguna cosa que seguramente nunca fue una fiesta, te lo prometo, porque no existía para nosotros. Y él nos decía, ¿a qué hora dijiste que venías? O sea, nos ponía a nosotros la responsabilidad. Y luego, a esa hora, pues no sé, a las 8, a las 9, la regla suya era, llegar a tiempo es llegar 30 minutos antes. Nunca nos corrigió físicamente, pero era suficiente con su palabra para si nosotros llegábamos fuera de tiempo, ninguno de nosotros se nos ocurría pedirle un siguiente permiso. Por hecho, así, lo dábamos por hecho. Pero también cuando papá decía, sí vas, en un mes, un permiso, pero te portabas mal entre el mes, él cumplía su palabra del mes. Corregía lo que hacías mal entre el mes, pero mantenía su palabra. A nosotros nos marcó, a mí me marcó. Para mí es sumamente importante. Son una serie de valores, ¿se fija? Jesús dijo que tú sí seas sí. Sí voy a estar, sí voy a ir, sí voy a llegar. O no puedo ir, no puedo llegar. Hay personas que me han escrito estos días, oye, no voy a poder estar en el taller porque me encanta que se tomen un momento
para esa deferencia. Está bien, no tienen que darme, ninguno tiene que darme explicaciones, pero me llama la atención. ¿Me explico? ¿Sabe por qué? Porque una de los artes o de las evidencias más grandes de que nosotros logramos madurez es liderarnos a nosotros mismos. Todo mundo quiere ser coach hoy, de lo que sea. Les mando a coacharse primero ustedes mismos. El verdadero líder es aquel que puede liderarse a sí mismo. Y cuando hablo de liderarnos a nosotros mismos, es llegar a tomar el control de nuestras peores debilidades para pretender liderar a otros. ¿Me explico? Entonces es importantísimo. Dice, tú nunca vas a poder ser un verdadero líder si no cumples tus promesas. Vivimos en una generación en que las promesas matrimoniales son una falacia. Las promesas con los hijos son una mentira. Las promesas entre amigos, ¿recuerdan algunos de ustedes que nuestros abuelos, mi papá, suficiente era su firma? Su palabra, perdón, sin firma. Con mi mamá era diferente. Los hijos sabíamos. A mamá la podíamos conquistar fácilmente. Ella era más alaraca, hacía más ruido, pero era más fácil de doblarle la mano. Pero a papá cuando decía sí era padre, porque pues ya. Pero no lo podías hacer cambiar de opinión ni con todo el oro del mundo cuando te decía que no. Entonces, creo que nosotros hemos estado formando una generación de personas profundamente inestables emocionalmente, débiles. Esta le llaman la generación de cristal. No lo mires muy fuerte, no le levantes mucho la voz, espérame. Le digo que a alguien le comentaba que mi nieto ayer estrenó como 4 palabras, el de 2 años está soltándose así mucho, y una de las palabras que sacó fue la chancla. Chancla. Me hago responsable por ello. Porque creo que le tienen que tener respeto a algo. Entonces, como yo ando en la chancla, lo mío es la chancla rápida, la chancla voladora. Tenemos que desarrollar en nosotros la capacidad de ser personas de palabra. Si vieran qué cansada estoy, eventualmente me agoto de la inestabilidad de las personas, hombres y mujeres. Esto no tiene que ver con género. Pero el problema familiar, el problema matrimonial está llegando al máximo del máximo, donde nadie cumple su palabra, donde nadie cumple sus promesas. Nadie. Nos quejamos de los hombres irresponsables, pero los hombres irresponsables fueron formados por mamás, por mujeres, por abuelas. La influencia mayor, la mayor parte del tiempo. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque lo que es más que eso viene del diablo. O sea, es tremendo. En fin, vamos a terminar, les prometo que vamos a terminar. Otra frase grande de él es esta: la búsqueda de la perfección es nuestro gran viaje. Número 9. San Mateo capítulo 5, verso 48, por favor, querida. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Puedes leerlo otra vez? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Miren, otra de las frases muy comunes para nosotros es: no, yo no soy perfecto. ¿Y quién te pidió a ti que seas perfecto en el contexto que nosotros decimos? Habla de esta perfección en el camino de la búsqueda intencional hacia la perfección. Yo no soy perfecto, pero soy una persona que puede irse perfeccionando en Cristo. Dejemos ya de escondernos detrás de así soy de enojón o de enojona. Si te gusta, qué bueno, si no le va a buscar. Ya.
Así me hizo mi mamá. Más aún las personas que tienen una relación con Cristo. Escuche, hay una declaración bíblica poderosa. Según San Pablo, cuando tú y yo llegamos a fusionarnos con Dios en Cristo, la vida pasada ya no cuenta. No solamente el pecado pasado, sino la genética pasada, la formación pasada, la información pasada. Por eso la sangre que se derramó en la cruz es mucho más que un líquido. Es el símbolo de una nueva genética corriendo por nuestro ser. Cada vez que nosotros vamos a tomar la Santa Eucaristía, debiéramos pensar que ese acto nos recuerda que tenemos una nueva genética. Entonces ya no es culpa de mi genética, de la abuela, del abuelo, del papá, sino ahora es mi responsabilidad. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Imagínate que pensáramos así. Y entonces, cuando Simón Pérez habla acerca de esto, dice, es nuestro gran viaje, vamos hacia la perfección. Sí, por favor. Ajá. No, hombre, eso es, a ver, lo voy a decir así, puede sonar muy, muy fuerte, pero para mí eso es basura, es una baratija. Porque creo, por eso, San Pedro, apóstol, dice que nosotros tenemos, a ver, todo en Cristo para tener una buena vida. Ya no necesitamos nada, ni el pirul, ni ningún tipo de barrida, ni nada especial, ni las estrellas, ni nada. En Cristo tenemos todo para tener una buena vida. Entonces ya, por eso el discípulo de Cristo auténtico no es saber de qué religión eres, sino tu manera de pensar y con ello afrontar la vida. Dice Simón, vamos en camino hacia la perfección, esa es nuestra meta. O sea, para poder llegar a la meta, tú sabes, tengo que tener un paso adelante. Hoy todavía no llego, pero voy dando el paso que me corresponde. No puedo no se vale regresarme a propósito. Eventualmente nos retrasaremos por circunstancias. Cuando la tristeza, el dolor, la pérdida llega, la enfermedad incurable llega, todos retrocedemos, pero no es a propósito. Mi propósito es llenar mis pulmones de la inspiración, del consuelo divino y avanzar, aunque sea medio paso. El punto es avanzar, voy hacia adelante. Entonces, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos lo es. Él es mi meta, no mi padre humano, no mi abuelo, aunque haya sido como el de Simón Pérez, ¿me explico? Es Dios, es Cristo. Él es mi tabulador. Esa es la persona que me inspira. Ok. No me quedó muy claro. Por ejemplo, también yo había escuchado, ahora que mencionas de las generaciones. ¿Puede apagarle a ese aparato? A esos aparatos, Irma, por favor, disculpa, porque no se oye poco. Ya ves que también se comenta que, por ejemplo, el pecado de nuestros padres o de nuestros abuelos. Nos alcanza. Ajá. Entonces, ¿eso no tiene nada que ver con las herencias generacionales o cómo? Es diferente. Bueno, una cosa es lo que nosotros sembramos. ¿Viste? Eso es inevitable. En algún momento habrá una cosecha. Por eso hay que cuidarlo más que sea buena semilla. Pero para eso tienes que estar consciente de tu siembra, en todos los sentidos. Y otras estas cargas emocionales que nosotros traemos. Por ejemplo, es real que no hay una sola persona que sea normal. Todos somos normales hasta que nos conocen, dijo John Ortberg en uno de sus mejores libros. ¿Por qué? Porque habla de normalidad, un mundo emocional sin heridas. Y eso es imposible, imposible.
En este mundo caído no existen personas 100% normales en ese sentido, hablando de salud mental. Hayamos nacido en el medio hogareño que haya sido, como venimos de padres imperfectos, cuyos padres fueron imperfectos, abuelos imperfectos y todos sus, en alguna área, nosotros hemos sido heridos en algún, ¿ok? Entonces, podemos tener, por ejemplo, por darle cuestiones muy conocidas, herencias generacionales de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio, pero también de abuso, pero también de juegos de azar, de robos, de deshonestidad, de mentira. De hecho, la historia de Abraham y 3 generaciones suyas después fueron como la película de mentiroso, mentiroso, mentiroso. Cometieron la misma fechoría en 3 generaciones distintas. ¿Cuál es la razón? Porque la mayor parte del tiempo nosotros no estamos conscientes de eso. Por eso, la pregunta que yo hacía cuando aconsejaba a los que se iban a casar, ya no lo hago, es, ¿cómo te educaste? ¿Con qué recursos económicos? ¿Quién pagó? ¿Quién paga tus fiestas? Le preguntaba a un chico que llegó una vez conmigo, me dijo, señora, me dijo mi mamá, un joven como de unos 20 años, que usted me podía ayudar a hacer un plan de vida. Me llamó mucho la atención para su edad, así que nos sentamos un día en mi oficina y empezamos a conversar. Y entonces le digo, bueno, háblame de ti, quiero conocerte un poquito para saber qué recursos tenemos de ahí para poder sacar alguna ayuda. Bueno, me dijo, entre otras cosas, estoy estudiando todavía y soy muy pachanguero. Soy muy salidor, soy muy sociable, me gusta beber. Ah, bien, me encantó porque además es súper transparente. Y le digo, bueno, eso es todo está, digo, eres tú, muy respetable. Sí. Y ahora dime quién subvenciona todo eso. Aún en el mejor de los casos, cuando él lo hiciera, la que va a llegar a ser su esposa tiene que saber que trae un bagaje de hábitos, así como de comida, así como de problemas de salud, así como hábitos pecaminosos en otros ámbitos. ¿Me explico? Pero ella también. A lo mejor no en los mismos rubros, pero trae lo suyo. Por eso cuando vienen los dos frente al juez o frente al altar, el que sea, la gente cree que la ropa que va a portar, el salón que va a usar, la banda que va a tocar o el DJ que vaya a hacer ahí el show o el que va a oficiar la ceremonia, eso nomás es para dar el gatazo. Pero lo que traemos al matrimonio es el bagaje de por lo menos 4 generaciones, para bien y para mal, y decimos sí, acepto. Entonces, qué terrible. Si Cristo no está allí, es cuestión de tiempo. Pero puede que uno diga, sí estoy en Cristo, pero puede estar en la superficie. Se va a caer igual. Entonces, es esto. Si en Cristo estas 2 personas hacen una entrega completa y de verdad nacen de nuevo en Cristo, ese pasado va a estar allí como una cicatriz, pero nunca los va a dominar. Pero no es de un hecho único, sino una búsqueda. Cavar significa trabajo, esfuerzo, estar pendientes de hacerlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros, o sea, ¿por qué quiero hacer? Porque cavar me da trabajo. Pero si alguien me dice, oye, haz estas cosas, estas constelaciones y cuéntale lo que... Padre, no me cuesta ninguna cosa. Ahora yo estoy impresionada por lo que la gente está dispuesta a pagar por esas cosas también, ¿eh? Pero bueno, el punto es que en Cristo ya está todo hecho. Y yo tengo muchas ganas de salirme con la mía cada vez que... Así es mi familia. Me gusta decir eso porque tengo una enorme, así, apoyo, ¿sí saben? Yo vengo de una familia iracunda por ambas familias. No enojona, no, iracunda. Y por muchos años fue mi excusa.
hasta que quise perfeccionarme en Cristo. Y eso no deja de ser basura para excusarme hoy, porque en Cristo no debiera haber manera de esconderme detrás de culpas que ya no cargo, que ya no son mías, que fueron abolidas por Cristo en la cruz. Ser perfectos, busquen la perfección como el Padre que está en el cielo. Les doy unos minutos, ¿me dan unos minutos más para terminar? Les prometo que termino. Y solamente voy a resumir las últimas tres porque es interesante. Sí quisiera que leyéramos, por favor, 2 Corintios capítulo 4, verso 16, y de ahí me voy a tomar las tres. Dale, Chelis. De la versión católica, ¿cierto? Sí. Dale. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. Es una gran verso, anótenlo, subráyenlo en su texto bíblico, transcríbalo, péguenlo en su baño, en su cocina, en su carro, en alguna parte. Vuélvelo a leer con voz de trompeta, amiga. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. Gana finalmente un escaño importante en la política a los 70 años este señor. Finalmente, después de muchos años de esfuerzo, de caídas una y otra vez, y nunca se desanimó, llegó a los 70 a un lugar reconocido y aún le faltaban 2 décadas más en funciones. Y por eso les digo que a partir de ahí y de recordar, miren, hubieron 2 hombres que marcaron la historia de la conquista de lo que nosotros hoy día conocemos como Tierra Santa. Cuando llegan los israelitas a la tierra de Canaán, o sea, la tierra de Palestina hoy, estaban ocupados por pueblos guerreros y lejos desconociendo a Dios. Había gigantes entre ellos, y solo, yo les decía la semana pasada, de los 2,5 millones aproximadamente que salieron de Egipto, solo 2 hombres de esa generación llegaron enteritos a la tierra, que fueron Josué y Caleb. Y a ellos se les repartió, les tocaron tierras cuando se repartieron el territorio. Pero entonces aparece Caleb a sus 80 años y le dice a Josué, Josué, vengo a reclamar la tierra que me dieron hace unos años atrás, pero así como viéndolo todo, ¿verdad? Así como uno ve, esa señora de 60, pues ya, ¿verdad? Luego ya nos definieron la tercera edad y así. Yo estoy corriéndolo, cada vez más para allá. Y él dijo, dame ese monte, que yo lo voy a conquistar, porque el mismo Dios que me trajo me va a sostener y me va a dar las fuerzas. Esto es mental. ¿Se fija? Esto, dice Pablo, se va a deteriorar. Pero en cambio, mientras se deteriora lo externo y hacemos lo posible porque no se note tanto eventualmente, nuestro interior, en cambio, dice, se va renovando. Renovando. Por eso el gran milagro de lo que el profeta Joel escribe en su 2º capítulo de su libro, anunciaba que a la venida de Dios Espíritu Santo, los jóvenes tendrían visión y los viejos tendrían sueños, que es al revés de lo natural. Los jóvenes son los que tienen sueños y los viejos tienen visiones, en lo natural. Tremendo, ¿no? Se va renovando. Deje de excusarse Mire, soy una persona cuyo cuerpo está siempre enfermo. Siempre. Tengo 3 décadas al menos de mis 62 años casi ya, de que no sé lo que es vivir un solo día sin dolor. ¿Y qué?
He aprendido a darle gracias a Dios cuando me puedo poner y sostener de pie. Usted no puede imaginar cómo yo me siento después de cada clase que doy. ¿Y qué? Podría tener un lenguaje de queja permanente. O puedo agradecer lo que se me permite hacer todavía. Benditas máquinas que ahora pueden ayudar, aunque mis dedos ya tienen problemas de artritis bastante severo, que había sido anunciado desde hace algunos años. Me está dificultando mucho del trabajo que puedo hacer manualmente, pero prefiero concentrarme en lo que puedo hacer y no detenerme en aquello que ya no se me permite hacer. Mientras me funcione la voz, creo que puedo consolar a alguien más. Nosotros tenemos que renovarnos. Se va renovando, y eso fue lo que hizo este hombre. Que mire, creo que de todo el documental, lo que más me llama la atención es su forma de morir. Deja tú, la forma de vivir ya fue excepcional, pero su forma de morir. Un deterioro que no duró sino unos días, después de haber estado de pie dando su último discurso. Ese es mi sueño. Pero no sé lo que Dios tenga para mí. Me explico, pero ya, chicos, o sea, ya. No hay manera. Los tiempos, según el Nuevo Testamento, se van a ir haciendo cada vez más densos, más cortos, pero más dolorosos. ¿Cómo se le va estas semanas? A mí se me fue esta semana como inexistente. Pero el dolor social, el dolor familiar, el dolor financiero está siendo cada vez más denso, más intenso. Eso no es la novedad. Dios prometió que a la medida que abunda el pecado, el dolor, la desgracia, la pérdida, sobreabunda su favor o gracia. Y eso es lo que tenemos la decisión de tomarlo de abajo o lo de arriba. Me concentro en lo de la tierra o pongo la vista en las cosas de arriba. Entonces nosotros podemos levantarnos una y otra vez para poder continuar. La importancia de no desanimarnos frente a los detractores, que fue otra de las lecciones que aprendimos de Simón Pérez. Detractores frente a él, estaban allí. Me gusta mucho esta manera en que él convivió con sus enemigos políticos, que en lo privado seguían siendo amigos personales, pero podían dividir perfectamente sus diferencias de opinión política. Para eso se necesita un nivel de madurez, pero bárbara. Nosotros todavía discutimos por cuestiones religiosas que son tonteras, absolutamente irrelevantes. Entonces, y finalmente es esto de una vida que alumbra a todos. Jesús lo dijo en su sermón de la montaña. Hagan las cosas de tal manera que ustedes alumbren a su alrededor. Y que cuando alumbren, los demás glorifiquen a Dios. Porque van a reconocer que lo que ustedes tienen es de allí. Que podamos inspirar a los cercanos y a los no tan cercanos. Deja tú, sin querer, queriendo. No voy por hoy día voy a levantarme a inspirar. No, usted viva, haga una buena y productiva vida y no podrá evitar inspirar. Así que el regalo del carácter, y esto es importante al final, fíjese bien, sobriedad, léalo conmigo, sobriedad, liderazgo personal, compromiso, fidelidad, compasión, pasión por el trabajo, familia y un legado. Eso, señores, se llama carácter. No de eso que dice la gente, este tiene un carácter. No, ese no tiene carácter. Carácter se conoce en español como la capacidad de controlar nuestras debilidades para poder hacer sobresalir nuestras fuerzas. Leámoslo una vez más, están las conclusiones al final de su hoja. El regalo del carácter que tomamos como ejemplo de este hombre: sobriedad, liderazgo personal, compromiso, fidelidad, compasión, pasión por el trabajo, familia y su legado. Aun cuando murieron separados su mujer y él,
Me gustó que no le dieron por allí, ¿saben? Esta crítica dolosa, pero me gusta lo que él concluye al final. La gratitud por la clase de hijos que su mujer formó. Eso de ser una persona sobria, teniendo tanto poder y dinero, se mantuvo sobrio. Siempre bien vestidito, muy correcto él, pero no vivieron en opulencia. Se dieron cuenta, dime. Ajá, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que su mujer daba mucho de lo que recibían de manera anónima. Pero a mí me llamó la atención, dice que la esposa siempre estuvo acompañándolo, ¿Sí? apoyándolo y todo, y cuando él logró lo que quería, ella no lo comenzó. Tal vez porque ella ya estaba cansada. No sabemos esa parte. Dios por alguna razón no nos lo dejó abierto, por lo pronto en este documental, porque no era relevante para los propósitos. Pero creo que nos abre también la posibilidad de que cuando hay cansancio no tenemos que ser enemigos, pero podemos cumplir nuestro propósito de manera separada, qué sé yo, por vida o por muerte. Esto funciona así. Pero nos daría mucho para especular y no quisiera especular porque sería incurrir en un posible juicio. No sabemos las circunstancias, pero lo que me gusta es cómo él termina honrando su vida al final y no delatando debilidades. Esto te habla también de un caballero. Entonces, y sus hijos ahí alrededor, sus nietos, honrando su legado, en fin. Cosas que... Por eso la vida es imperfecta, ¿te fijas? No importa dónde vayamos, no importa las historias que contemos, hay debilidades en nosotros. De allí nuestro enorme anuncio de necesitamos un Salvador, todos nosotros. ¿Con qué se queda de esta lección? Chicos, necesito opiniones. Sí. De la obra maestra que soy de Dios y que el propósito que es para beneficio de los que me rodean, y aparte que si yo obedezco la ley de Cristo, ¿Te va a ir bien? todo va a ir bien, Sí. pero si va mal, o sea, no va a quedar en mí porque yo estoy obedeciendo. Exacto. Bien. Exacto. Esa es la idea. Dejemos de romantizar las cosas y seamos sobrios, equilibrados en nuestra manera de incluso relacionarnos con Cristo. Doc. Yo coincido con que la obediencia, o sea, nuestras decisiones van filtradas por la obediencia en Así es. Dios. O sea, nosotros si glorifican esto que voy a hacer es para la gloria de Dios, nos tiene que ir bien, o sea, Al menos tienes paz cuando lo haces. Como le dijeron a una chavita que estaba pero muy, es que de las que se les olvida ponerse la falda, ¿ven? O sea, nomás se pusieron la blusa y se salieron así. Y le dice la mamá, mi hijita, no puedes salir así, porque tu testimonio, ¿no? Entonces dice, mamá, déjame en paz. Ya saben, ¿verdad? Todo el discurso que los hijos decimos en su momento. Y ella le dijo, bueno, te lo resumo así, ¿por qué no te preguntas mi aspecto? Y les digo, mi escote, mi lenguaje, mi broma, mi meme, mi llamada, mi mensaje, ¿está apoyado por los principios de Dios? ¿Y con ello glorifica a Dios? Sería sencillo. ¿Lo haría Cristo? El otro día me escuché. Es que esto es así, ¿ve? Voy conduciendo el automóvil y yo, pero ¿quién le dio licencia de conducir a esta persona? Y entonces el Espíritu de Dios viene a mí y me dice, así como que le vas bajando a tus rayitas. Todos nosotros necesitamos un recordatorio, por eso el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque Él dice que nos recordará todas las cosas y nos guiará hacia Cristo. De allí la presencia. ¿Alguien más? ¿Quién aprende? Sí. Dale, amigo. A mí me llamó mucho la atención, o al menos así lo entendí,
Ajá. No, eso es el gran notición, Gerardo. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. Esa es la gran buena noticia. Cuando el resto te puede acusar y traer a la memoria lo anterior y tú dices, oye, perdóname, ¿estás hablando de mí? Ya no existe tal persona. Sí. Ahora entiendo aquel ladrón que estaba crucificado a un lado de Jesús. Su pequeña relación Claro. con Cristo Híjole. de nada No. Siempre lo envidiaré. Toda mi vida lo envidiaré. Nada. O sea, así. Por eso, eventualmente, aunque parezca broma de mal gusto, siempre deseo en mi corazón que a los violadores de niños y a los que trata de blancas no le hablen de Cristo. Es un chiste negro, pero es. Pero claro. Claro. Yo no soy mejor que ellos. Porque de verdad se les perdona. Y yo no quiero. Y hay otras personas que tampoco querrían. Todos tenemos un pensamiento así. Por eso en Cristo somos hechos nuevos todos. Todos sin excepción. Qué maravilla de buena noticia. Y eso nos debe asombrar al punto de la adoración. ¿Te fijas? Ya nadie te tiene que decir, tienes que adorar y tienes que hacerlo así. No, te brota del corazón porque hay una gratitud soberbia. Maravilloso. Una persona más. Allí en Zoom también pueden escribir sus comentarios. Bueno, a mí lo que me encantó es de que aun cuando pase el tiempo y nos hagamos viejos, nuestro espíritu Va renovándose. Qué padre, ¿no? Me decía a Francesco, mi nieto mayor, que vive aquí, ayer, abuela, ¿tu papá se murió? Y yo, sí, mi papá se murió. Y le dije, debe estar con tu abuelo pasándosela re bien. Entonces dice, ¿pero cómo? Si tu papá era más viejito. Le dije, no, es que como se renovaron al mismo tiempo, pensándolo, ¿no? Empatamos ahí las edades, en el cielo no existe esa cuestión de las edades y el tiempo. Bueno, no, nos revienta la cabeza en algún momento. Chicos, vamos a hacer una plegaria para terminar nuestra clase esta mañana. La próxima semana, y espero que el resto de nuestro periodo lo terminamos en el hotel, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a ver en el hotel, Dios mediante, el próximo viernes. Pero me va a gustar poder, así quédese sentaditos, incline su rostro y haga su propia petición de lo que escuchó. Ustedes allá en Zoom hagan lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchísimas gracias por lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Queremos crecer todos los días en la perfección que tienes lista y dispuesta para nosotros. Gracias, porque es en Cristo en el que dejamos de tener un pasado vergonzoso o dejar de cargar culpas que no nos corresponden. En ti somos hechos nuevos, en ti nos renovamos todos los días, de ti tomamos firmeza y palabra de valor en lo que decimos. En ti tenemos pensamientos de bien hacia nosotros mismos, de gratitud por lo que somos y disponibilidad y disposición para hacer el bien tuyo para los demás. Gracias, porque la edad no nos define, la edad biológica no nos define, sino es tu gloria en nosotros. Recibimos estas bendiciones para poder prodigarlas a tantos toquemos con nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, la próxima semana, si Dios quiere, debemos tener por lo menos los nombres de las personas que pretendemos ir a hacer el viaje. La razón es porque usted tendrá un año completo para ir ahorrando. Esa es la cosa, porque si usted dispone de todo el dinero, lo compra el día anterior. Pero no funciona así. Se cierran las inscripciones por lo menos un mes antes, o sea, en octubre de 2023
A mediados de 2023 ya debe estar cerrado porque es en octubre el viaje. Entonces, por el 6 u 8 de septiembre de 2023, 23, por favor, se debería cerrar ya los pagos y todo lo demás. Necesitamos comprometernos porque yo voy a dar allí mi nombre. Entonces, por eso es que estoy esperando que nosotros nos demos por aludidos. Son cosas, yo le decía a Ana, mi asistente recién, que son las cosas por las que vale la pena invertir. Es también en mi promesa presente mi último viaje con este tipo de responsabilidades y me encantaría poder hacerlo con ustedes. Así que, bueno, al menos mi maestro está muy emocionado de que podamos acompañar y juntarnos allá con grupos de toda Latinoamérica en el mismo viaje y aprender juntos vía Zoom sobre los lugares donde San Pablo, Dios lo usó para levantar comunidades de fe de discípulos de Cristo en el primer siglo. Así que estaremos, a diferencia de mis otros 2 viajes, este viaje sería la tercera vez que yo lo hago, pero a la diferencia de los otros anteriores, este sale desde Grecia, desde Atenas. Así que nuestro viaje, si es que Dios lo confirma, sería saliendo de aquí a San Antonio, Texas, que ya lo veríamos cómo nos trasladamos juntos o en forma independiente, eso es lo de menos, pero el boleto, el pago se cubre desde la salida en avión, desde San Antonio hasta Atenas, ida y vuelta, y el crucero completo, con los impuestos pagados y todo lo demás. Así que vale mucho, mucho el esfuerzo, son cosas por las que vale el esfuerzo, no porque no debería ser pena. De verdad, debería ser. Les invito a animarse a propósito del Dios de recursos. Yo misma sé de lo que les hablo. Así que, por favor, háganoslo saber a la brevedad, también los de Zoom. Estamos por escribir el correo a EO, que es la compañía esta que lleva. La ventaja con EO es que ellos, que no solamente organizan todo el viaje, pero ellos son los dueños de sus propios hoteles, sobre todo en Tierra Santa, y se hacen responsables de todo el traslado por tierra y demás. Así que lo he hecho, ya les digo, a Tierra Santa vamos a pasar allí los últimos 2 días. Este es un viaje de los viajes de Pablo. 2 últimos días en Tierra Santa y tendríamos de regreso, si así Dios nos lo permite, en un viaje soñado, sé lo que le digo, con conciertos y todo, y clases cuando estemos navegando. Entonces, den el privilegio de estar con mi maestro, este hombre tan extraordinario que estaría con nosotros. Así que ojalá se dé y veamos qué va a pasar la próxima semana, si Dios permite. No olvide ser generoso, pues tenemos compromisos con el hotel. Y otra cosa, si tienen cosas para el bazar de nuestra asociación, estamos necesitando. Ha estado muy lento este verano y nosotros vivimos de la generosidad, servimos por la generosidad de otros. Así que por favor, démonos por aludidos, siempre tenemos algo para dar. Dios con nosotros, nos vemos la próxima semana. Chao a todo el mundo. Y yo me tengo que ir.